Bienvenidos a la exposición de cesión o transmisión de derechos mercantiles. Nuestro grupo está integrado por Samuel Balestrini, Giovanni Marcano, Samuel Pérez y Valentina Martínez. Lo primero que tenemos que conocer es la definición. Según la página web de misabogados.com, la cesión de derechos es un acto jurídico mediante el cual un acreedor, denominado cedente, transfiere a otra persona o tercero, llamado cesionario, los derechos o créditos que tiene contra su deudor, sin que se altere la esencia de la obligación, pues sigue siendo la misma, y sin que se requiera el consentimiento del deudor, quien sin embargo debe ser notificado de dicha transferencia. Es un contrato por el cual el acreedor anterior, original o primitivo, transmite un crédito a un nuevo acreedor. Se podría decir que es como una venta, pero de bienes incorporales. Ahora vamos a hablar del objetivo. La cesión de derechos es aplicable tanto a derechos reales como de crédito. Efectivamente, por derecho debe entenderse el poder o señorío que ostenta una persona sobre una cosa o persona. El derecho real implica un señorío o relación jurídica directamente entablada entre el titular y una cosa. Por ejemplo, en cuanto a los derechos de posesión, pero sobre todo el más completo, el derecho de propiedad, que se ostenta sobre las cosas y que comprende todas las facultades y señoríos posibles, de usar, de disponer, de gravar, de reivindicar y de transmitir la misma. Mientras el derecho personal o de obligación es aquel que entraña un vínculo directo entre una persona, el acreedor, titular del derecho, frente a otra, el deudor, en virtud del cual éste viene obligado a cumplir aquella prestación en el que el derecho consista, ya sea de entregar alguna cosa, de hacer algo o incluso de no hacer algo. Pues bien, ya estemos ante un derecho real, ya de obligación, la figura de la cesión de derechos aplicable a ambos implica la directa transmisión de la titularidad de los mismos a favor de tercera persona, hasta entonces ajena a la relación jurídica que pertenece idéntica. Hola, soy Samuel Pérez y les voy a explicar los tipos de cesión de derechos. Cesión de crédito. Es un negocio jurídico por el cual una persona transmite a otra con el fin de transmitir la titularidad de una deuda de una a otra. Es decir, la primera persona, el cedente, cede la deuda a la segunda persona. Cesión de herencia. Es el contrato en virtud del cual un heredero transfiere a un tercero todos los derechos y obligaciones patrimoniales que le corresponden en una sucesión. Es decir, el heredero cede a otra persona todos los derechos y obligaciones que vienen con su herencia. Cesión de derechos en litigio. Es el acto jurídico en virtud del cual una persona transfiere a otra, a título gratuito, los derechos personales o reales que se controvierten en juicio. Esta cesión se hace efectiva por medio de la entrega del título que contenga la cesión. Mi nombre es Samuel Balestrini y en esta oportunidad les hablaré sobre las características principales sobre la ley de cesión de derechos. Una de las características principales de esta ley es que debe ser obligatoriamente entre personas vivas. La cesión de derechos puede efectuarse siempre y cuando ésta no se oponga a la ley, a un pacto previo que hubo con el deudor o a la naturaleza de la obligación. El cedente debe ser titular del derecho a ser cedido, sin excepciones. Toda condición acordada previamente entre el cedente y aquella persona jurídica con quien hubo acuerdo anticipado no necesariamente será transferida al cedido. Es posible la cesión de derechos a un tercero sin consentimiento del deudor, siempre y cuando éste sea notificado. En caso opuesto, el deudor puede librar su obligación de pago frente al acreedor original, siempre y cuando ésta sea una obligación de pago. Al hablar de una cesión de crédito, esta comprenderá todos los derechos accesorios. La ley de cesión de derechos puede ser dividida en cesión de derechos de herencia, cesión de crédito, cesión de propiedad, de deuda y entre otros tipos de cesión. Soy Giovanni Marcano
y les voy a explicar los artículos y leyes que se relacionan a la cesión y transmisión de derechos mercantiles. El artículo 150 del Código de Comercio venezolano dispone: la cesión o transmisión mercantiles de derechos y de documentos que no estén constituidos a la orden del beneficiario se hará en la forma y con los efectos establecidos del Código Civil. Los documentos a la orden se harán por endoso la forma y con los efectos establecidos en este código. Los documentos al portador con la entrega de estos. La norma precedente consagra como mecanismo de transmisión de los títulos nominativos la cesión conforme al régimen establecido del Código Civil. Este código establece que la venta o cesión de un crédito, de un derecho o de una acción son perfectas. El derecho cedido se transmite al cesionario. Desde que se haya el convenio sobre el crédito o derecho cedido y el precio, aunque no se haya hecho la tradición que se hace con la entrega del título que justifica el crédito o derecho cedido. Artículo 1549 del Código Civil. No es indispensable para la transmisión de los derechos contenidos en el título nominativo. El contrato de venta o cesión, que tiene carácter consensual en el derecho venezolano, es decir, se perfecciona por el simple acuerdo o manifestación de voluntad de las partes. Se agota en el mecanismo de circulación de los derechos contenidos en el título nominativo, distintos a las acciones de sociedades anónimas y no requiere el auxilio de ninguna inscripción, cesión registral. Soy Joaquín Marcano y ahora les voy a explicar las personas que intervienen en este proceso. La cesión de derecho es un contrato por el cual una parte, el cedente, enajena su derecho, legalmente cesible, en favor de otra, el cesionario, para que éste lo ejerza en su propio nombre. La cesión es siempre un acto jurídico inter vivos y, a diferencia de la renuncia, de carácter bilateral, por lo que para perfeccionarse requiere la aceptación del cesionario, sea expresa, tácita o presunta. Puede otorgarse el título oneroso o lucrativo. Las personas que intervienen es: 1. El cedente, la persona que enajena su derecho. 2. El cesionario, la persona que ejercerá el derecho en su propio nombre. Y 3. Cedido, deudor en el caso de la cesión de posesión del acreedor. Hola, soy Samuel Pérez, les voy a explicar los ejemplos. Ejemplo de cesión de crédito. Una empresa o banco es acreedor porque tiene un crédito o deuda que cobra frente a una persona que se convierte en deudor. Otro ejemplo sería la cesión de créditos, sería el negocio de la empresa o el banco hace con otra empresa ajena a la deuda primitiva, transmitiéndole el crédito que tiene frente al deudor. Un ejemplo más claro podría ser este. Supongamos que en enero un sujeto X concurre a un banco Y para pedir un crédito, dejando en garantía del préstamo un pagaré, dado que es una exigencia pedida por el banco por el inestable flujo de ingresos que tiene el sujeto X. Dicho préstamo se paga en 24 cuotas de igual monto, que considera capital e interés. En agosto, el banco presenta problemas financieros y decide vender el saldo de crédito que aún no ha pagado, el sujeto X, a otro banco Z, antes de caer en la quiebra. El sujeto X sigue siendo deudor del mismo crédito, pero antes de un nuevo acreedor, el banco Z. En este caso, podemos ver que el cedente es el banco Y, el cesionario es el banco Z y el deudor cedido del banco Y al banco Z fue el sujeto X, el cual siempre va a mantener la misma deuda que tenía que por pagar, pero frente a otro banco que sería el banco Z.